Bueno, buenas noches, bienvenidos y vamos a ir entonces a la palabra de Dios en esta oportunidad. Y quiero que tomen sus Biblias, por favor, y vamos al libro de Éxodo. En Éxodo, el libro de Éxodo, en el capítulo 23, en el versículo 19, dice la palabra allí en Éxodo 23, 19, dice así: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Ese era un mandamiento que Dios le dio a los hijos de Israel cuando ellos estaban en la tierra prometida, ¿sí? O iban a estar en la tierra prometida, ¿sí? Y eso está en Éxodo. Y en Proverbios, en el capítulo 3, en el versículo 9, también nos revela lo que Proverbios dice así: honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Las primicias de todos tus frutos. Mire lo que va a suceder. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así que este mandamiento y esta sabiduría en Proverbios y este mandamiento en Éxodo están escritos a los hijos de Israel, pero aplican a nosotros hoy también, porque no contradice lo que está revelado a nosotros. Nosotros, puede que Dios no nos haya dado una tierra para cultivar y producir, y así puede Él entonces llevarle a Él las primicias de los frutos de nuestra tierra, de la tierra física, pero Él sí nos ha dado inclusive algo mejor y algo mayor, que es el Espíritu. Y en Gálatas 5:22, no tienen que ir allá, en Gálatas 5:22, Dios nos revela, nos dice que el fruto del Espíritu, el fruto de ese Espíritu que Dios nos ha dado, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, creencia, mansedumbre, templanza. Esos son los 9 frutos del Espíritu que Dios nos ha dado. Y el fruto del Espíritu es lo que uno produce cuando uno opera las manifestaciones del Espíritu y cree la palabra de Dios. Es exactamente eso. El fruto del Espíritu es lo que uno produce cuando uno opera las manifestaciones del Espíritu y cree la palabra de Dios. Y nosotros hemos de llevarle a Dios, ofrecerle a Dios, dedicarle a Dios las primicias de los primeros frutos del Espíritu en nuestras vidas. Y si lo hacemos así, entonces tenemos esa promesa maravillosa de que serán llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosarán de mosto. Abundaremos en bendiciones. Si simplemente llevamos a Dios, dedicamos a Dios, ofrecemos a Dios los primeros frutos del Espíritu, ¿sí? Ahora bien, miremos en Nehemías capítulo 10, por favor. En Nehemías capítulo 10, versículo 35. Dice así, también dirigido a los hijos de Israel, y esto era en una época de reedificación del templo y de los muros de Jerusalén, en tiempo de reedificación. Y Nehemías entonces, hablando, y dice así en el versículo 35, capítulo 10 de Nehemías, versículo 35, dice: y que cada año, mire esto, y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. En estos tiempos de Nehemías, en tiempos de reedificación, los hijos de Israel se comprometieron a traer las primicias del fruto de su tierra. Y eso es lo que va a requerir también para nosotros hoy, ¿sí? Que nos comprometamos a producir el fruto del Espíritu, y seguidamente llevarle a Dios, dedicarle a Dios las primicias de dichos frutos. Y en este estudio, en esta oportunidad, este estudio bíblico, esta enseñanza bíblica, vamos a considerar unos poquitos versículos que nos instruyen con respecto a llevar a Dios, a dedicarle a Dios
los primeros tres frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Estos versículos nos muestran la grandeza de lo que son estas grandes realidades: amor, gozo y paz. Y por qué son tan maravillosos, tan importantes. Y cómo llevarle a Dios, cómo dedicarle a Dios, ofrecerle a Dios estos primeros frutos del Espíritu. Amor, gozo y paz en particular, ¿sí? Y más tarde vamos a ver por qué esos tres primeros, ¿sí? Dedicárselos a Dios, ofrecérselos, llevárselos a Dios, como las primicias de los primeros frutos del Espíritu, ¿sí? Más tarde vamos a ver por qué es eso, ¿sí? En todo caso, comencemos entonces con el primer fruto, amor. Y lo que es este amor, y por qué es tan importante, tan maravilloso, y cómo llevarle a Dios este fruto del Espíritu, amor, cómo dedicárselo a Dios, ¿sí? Cómo ofrecerle ese amor a Dios, ¿sí? Como un fruto, como ese primer fruto del Espíritu en nuestras vidas. En Mateo, vamos entonces a Mateo 22, por favor. Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. En Mateo 22, 37, hablando del Señor Jesucristo. Y dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y mire esto, este es, ¿qué? El primero y grande mandamiento. Y sigue siendo hoy el primero y grande mandamiento. Sigue siendo hoy en día el primero y grande mandamiento. Amar a Dios. Amar a Dios. Llevarle a Dios ese primer fruto del amor. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, ¿sí? Ese es el primer mandamiento, el más importante, el que no podemos dejar de llevarlo a cabo, de guardarlo, ¿sí? Así que es realmente maravilloso, ¿sí? Ahora bien, miremos entonces lo que es este gran amor de Dios, este amor para darle a Dios. Primera de Juan capítulo 4, por favor. Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Inclusive la epístola de Primera de Juan, toda ella es útil para enseñarnos acerca del amor, el amor de Dios, el amor a Dios, el amor de Dios, ¿sí? Miren lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Mucha atención y está muy claramente escrito para que no haya duda al respecto. Dice así: en esto consiste ¿qué? El amor. Ahí está. En esto consiste el amor. O sea, no es lo que yo piense, lo que yo sienta, como a mí me parezca, ¿no? Es lo que Dios dice en su palabra. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí está, ahí está. Ese es el amor. Y miren el versículo 19. Miren el versículo 19. Nosotros le amamos a Él. Miren la razón por qué. Porque Él, ¿qué? Nos amó primero. Así es, extraordinario. Más claro no se podía escribir, ¿sí? Más claro no se podía decir, ¿sí? Nosotros podemos amar porque Dios nos amó, nos ama. Es como cuando uno hace que un niño sonría, sonriéndole. Usted sonríele a un niño y él te va a sonreír, ¿sí? Pero si usted le pone una cara de ogro, él va más bien irse de ti, ¿sí? A huir. Pero si tú le sonríes a un niño, él te sonríe. Y esto con el amor, Dios nos empodera a amar, a amarlo a Él, amándonos primero, ¿sí? Amándonos primero. Y por eso es que es tan importante que uno esté seguro del amor de Dios para con nosotros, para con uno, ¿sí? Uno tiene que saber que sabe que Dios te ama y que nada te puede separar del amor de Dios, como dice en Romanos capítulo 8. Miremos Romanos capítulo 8, ¿sí? Y este versículo y esta verdad hay que llevarla a lo más profundo de nuestros corazones, donde emana la vida y donde está la creencia, ¿sí? Que lo creamos, que realmente lo creamos. Y entonces estemos actuando
conforme a ello, de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire lo que dice Romanos 8, ¿sí? Y esto es muy importante, porque si vamos a amar a Dios, y por consiguiente amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo, pero primero, si vamos a amar a Dios, que es lo que queremos realmente cumplir, primero y ante todo, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, hemos de estar seguros del amor de Dios para con nosotros. Pero seguros es como seguros. Mira lo que dice Romanos 8, como lo dice Romanos 8. En el versículo, comencemos el versículo 32. Este versículo que es casi increíble, pero cierto, y por lo tanto lo podemos creer, y hay que creerlo, ¿sí? Versículo 32 dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos, ¿quiénes? Nosotros. Mire la pregunta, que es, ¿cómo no nos dará? Y ese dará es amor, porque todo amor es dar, ¿sí? ¿Cómo no nos dará también con él, qué? Todas las cosas. Es una pregunta retórica. ¿Cómo no nos dará? Si él ni siquiera escatimó a su propio Hijo por nosotros, así de tanto nos ama, ¿sí? Y mire el versículo 35, para ir redimiendo aquí el tiempo, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Sí? Y luego el versículo 37 dice, en todas estas cosas, todas estas circunstancias, ¿somos qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó y que nos ama, ¿sí? Que nos ama, porque el amor de Dios no es un pasado. Sí, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, que nos ama, que nos amó, ¿sí? Que nos ama. Todas estas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, ¿sí? Versículo 38. Por lo cual, estoy seguro, ahí está. Ahí es donde debemos de llegar, estar seguros. Estoy seguro, sin ninguna sombra de duda, en ninguna circunstancia, en ningún momento, ¿sí? De que ni la muerte, ni la vida, mire esto, ¿sí? Cosas extraordinarias, ¿sí? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por si algo se quedó por fuera, ¿sí? Nos podrá separar, ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Del amor de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Y esa es esa verdad que necesitamos llevarla a nuestros corazones y creerla, ¿sí? Sí, es porque estamos seguros de que absolutamente nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, que amamos a Dios y llevamos a Dios las primicias del primer fruto del Espíritu Amor. Bueno, primera de Juan 4, 16 nos sigue enseñando acerca del amor que Dios nos tiene, del amor que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Primera de Juan capítulo 4, versículo 16. Y esto es para que establezcamos esta gran verdad de que Dios nos ama y que por lo tanto lo amamos a Él y le llevamos esas primicias del amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16, dice así, y nosotros, mire esto, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. De eso es que trata estos versículos que vamos a estar leyendo, del amor que Dios tiene para con nosotros, y que conocemos y creemos el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Mira el versículo 17. Leámoslo en luz de su contexto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto de que conocemos y creemos el amor que Dios tiene para con nosotros. En eso es que se perfecciona el amor en nosotros. ¿Sí? Es decir, hemos de derretirnos en el molde de amor de Dios para con nosotros.
Es como que uno debe de ir a los brazos de amor de Dios y que esos brazos del amor de Dios lo rodeen a uno, ¿sí? Y entonces el amor de Dios en nosotros se perfecciona. En esto es que se perfecciona el amor en nosotros, en que conocemos y creemos del amor de Dios para con nosotros, ¿sí? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y mire para qué, el propósito inmediato, el diseño para qué, para que tengamos confianza de nuevo en el día del juicio, que es el día de hoy, el día del juicio, que el hombre hace el juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Imagínense esa confianza, ese denuedo que podemos tener, porque Él nos ama. Porque Él nos ama, ¿sí? Mire el versículo 18. En el amor no hay ¿qué? Temor, sino que el perfecto amor, ese amor perfeccionado en nosotros, porque creemos y sabemos que Dios nos ama, ¿sí? Echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El que teme todavía no ha conocido y creído que Dios lo ama, ¿sí? El amor de Dios para con él, que ni siquiera escatimonia a su propio Hijo y que lo dio por todos nosotros, ¿sí? Y es ese amor perfeccionado en nosotros que echa fuera el temor. Qué maravilloso, ¿sí? Este amor, ¿sí? Este fruto del amor y llevarlo a Dios primeramente, ¿sí? Porque Él nos ama, porque usted sabe y cree y conoce que Él te ama. Simplemente usted lo cree porque está revelado lo que Él hizo por ti, ¿sí? Así que extraordinario, ¿sí? Así que hemos de conocer por experiencia y creer el amor que Dios tiene para con nosotros. Y si permanecemos en ese amor que Dios tiene para con nosotros, usted permanezca ahí, usted derrítase ahí, ¿sí? Quédese ahí, en ese amor que Dios tiene para contigo. Créalo, ¿sí? Y manténgase firme ahí, que Dios te ama. Nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Absolutamente nada, ninguna circunstancia, ninguna situación, ni nadie tampoco. Si usted permanezca ahí, si usted permanece en ese amor que Dios tiene para con usted, entonces usted va a permanecer en Dios y Dios en usted. Y entonces el amor se perfecciona en usted. Y usted tiene confianza. Usted tiene confianza. Porque ese amor activa, ¿sí? El amor activa. Usted tiene de nuevo confianza en el día del juicio. Usted no le va a tener miedo a nada ni a nadie, ¿sí? Va a poder ir a trabajar sin temores. Va a poder relacionarse con las personas sin miedos, sin temores de nada. Usted no le va a estar temiendo a lo que la gente diga, a lo que el juicio del hombre, ¿sí? Porque usted sabe que Dios te ama, nada te puede separar del amor. Usted sabe y cree el amor que Dios tiene para con usted, ¿sí? Y entonces usted simplemente vive sin temor, porque ese perfecto amor en usted echa fuera el temor. Y eso realmente ya es una ganancia extraordinaria en la vida, si no tener temor, ¿sí? Así que las primicias del primer fruto del Espíritu, amor, han de ser dedicadas, ofrecidas, llevadas a Dios, ¿sí? Ha de ser llevadas a Dios, ¿sí? Muy bien, ahora vamos entonces al segundo fruto, que es gozo, ¿sí? De llevarle a Dios el gozo, ¿sí? Y miren lo que dice Nehemías 8, capítulo 10. Regresemos a Nehemías, capítulo 8. Y recordemos que Jesucristo en Nehemías es el reedificador, ¿sí? Y en Nehemías 8, versículo 10, dice así, vamos aquí a tratar el gozo, ¿sí? De dedicarle, llevarle a Dios el gozo, ¿sí? Dice así, en Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, Nehemías, ¿sí? Les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. Mire esto, no os entristezcáis. Mire por qué. Porque el gozo de Jehová es ¿qué? Vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza, ¿sí? Eso es el gozo, ¿sí?
Cuando le dedicamos ese gozo a Dios es nuestra fortaleza, ¿sí? El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, ¿sí? Día santo es a nuestro Señor, ¿sí? Día santo es a nuestro Señor, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, ¿sí? ¿Saben que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ¿sí? Es en la presencia de Dios que hay plenitud de gozo. Y es realmente maravilloso, ¿sí? Sí, es como que, sí, la presencia de Dios mana gozo, hay plenitud de gozo, ¿sí? Salmos 16 nos lo revela, Salmos 16, 11, ¿sí? Es así. Salmos 16, 11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Sí? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y miren, hoy, literalmente, nosotros tenemos la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Literalmente tenemos la presencia de Dios en nosotros y con nosotros. Pues Dios mora en el Espíritu en nosotros y Dios mora en su palabra revelada con nosotros, que nos acompaña, ¿sí? Está presente, ¿sí? Y así que cuando nosotros practicamos la presencia de Dios, cuando usted ejerce, experimenta, ¿sí? Vive la presencia de Dios, practicando la presencia de Dios en el Espíritu, ¿sí? Operando ese Espíritu Santo, ¿sí? Y creyendo esta palabra de Dios, apropiándote de la palabra revelada a ti y para ti, entonces somos llenos de gozo. Somos llenos de gozo porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y entonces llevamos a Dios las primicias de ese gozo, el cual es nuestra fortaleza, ¿sí? Consideremos lo que dice Hebreos 12 con respecto al gozo, ¿sí? Y es el gozo del Señor Jesucristo, ¿sí? En Hebreos 12, en el versículo 2, dice así, Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, ¿por qué? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Mire la fortaleza que le dio ese gozo, ¿sí? Puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? Ese es el ejemplo del Señor Jesucristo, ¿sí? Por el gozo puesto delante de Dios, por Dios, ¿sí? Por el gozo puesto delante de él, que lo alentó, lo animó, lo fortaleció para sufrir la cruz. Así también para nosotros, para con nosotros. Es el gozo puesto delante de nosotros, que nos alienta, nos anima, nos fortalece en este mundo. Es ese gozo que nos alienta, ¿sí? El gozo alienta. Eso es lo que hace el gozo, el fruto del Espíritu, gozo alienta. Y es ese gozo, ¿sí? Mire ese gozo puesto delante de nosotros. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. El gozo puesto delante de nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice así. Dice, porque el Señor mismo, mire este gozo, mire esta anticipación tan extraordinaria. Y está revelado en la palabra, ¿sí? Por eso podemos regocijarnos, gozarnos en la esperanza, ¿sí? Está revelado acá, ¿sí? Y mire esto, porque el Señor mismo anticipe este momento, ¿sí? Este es el momento de nuestras vidas, ¿sí? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con toda la autoridad de Dios, dice así, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nuestros hermanos en Cristo que ya han muerto resucitarán primero, se levantarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y mira este gozo. Y estaremos siempre, ¿qué? Con el Señor. Ese es tremendo. Ese es el gozo puesto delante de nosotros que nos
anima, nos alienta. Por eso dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estas palabras nos alientan, este gozo puesto delante de nosotros, ¿sí? Y nos gozamos en la esperanza. Anticipamos esa venida todos los días de nuestras vidas. Estamos anticipando, ¿sí? Sabiendo de antemano, sabiéndolo, creyéndolo de antemano, ¿sí? Porque ya está revelado aquí en la palabra de Dios, lo podemos creer, ¿sí? De que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿sí? Y nos reunirá, y dice en otro versículo que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y nuestros cuerpos mortales, si estamos viviendo, serán vestidos de inmortalidad, y los cuerpos corruptos, si estamos muertos, o los muertos, serán vestidos de incorruptibilidad, ¿sí? Y tendremos un nuevo cuerpo espiritual maravilloso. Qué gran gozo es eso, ¿sí? Y eso es ese gozo que hemos de dedicarle a Dios, gozándonos en la esperanza todos los días de nuestras vidas, ¿sí? Así que ofrecemos a Dios, llevamos a Dios las primicias del segundo fruto del Espíritu, gozo, el cual nos alienta, nos anima, nos fortalece en este mundo, gozándonos en la esperanza. Es decir, anticipando la pronta venida del Señor Jesucristo por nosotros, quien nos libra de la ira venidera. Y miremos también el versículo, el 1 Tesalonicenses 5, ahí ya que estamos cerquita, versículo 16. Este versículo ya lo vimos en la enseñanza pasada, dice, estad siempre gozosos, ¿sí? Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estemos siempre gozosos, ¿sí? Y dice siempre, no de vez en cuando, no un ratico. Estemos siempre gozosos, en todo momento, en todas circunstancias, ¿sí? Siempre gozosos. Y porque es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria, en todo momento, en todo lugar, en cualquier circunstancia, ¿sí? Y Filipenses 4:4, el último versículo para tratar este fruto del gozo y de dedicarle a Dios este gozo. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor. Y luego dice, siempre. Y luego dice, otra vez, regocijaos. Repito, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Nos regocijamos en el Señor, es decir, nos gozamos y nos volvemos a gozar y nos volvemos a gozar en el Señor. Y en todos esos derechos y privilegios y habilidades que tenemos en el Señor Cristo Jesús, ¿sí? Como hijos de Dios que somos ahora, ¿sí? Sabiendo, ¿sí? Nos regocijamos en el Señor sabiendo de antemano, ¿sí? Aún antes de tiempo, que nuestra creencia traerá en concreción aquello que la palabra de Dios ha prometido y sobre la cual nosotros basamos nuestra creencia. Y lo hacemos siempre, no importa cuál sea la circunstancia que nos rodee, porque esta palabra se cumple si nosotros la creemos, ¿sí? Y estas promesas de la palabra son sí y amén en Cristo Jesús, ¿sí? Y nos gozamos en el Señor siempre, ¿sí? En esos derechos y privilegios y en esas promesas maravillosas que tenemos. Y simplemente sabemos de antemano de que se cumplirán en nuestras vidas. Y mire Jeremías 15, este versículo pues creo que no deberíamos de obviarlo, ¿sí? De pasarlo por alto, porque Jeremías 15:16 también es un ejemplo del gozo, ¿sí? y de llevarle a Dios este fruto del Espíritu, el gozo, ¿sí? Jeremías 15:16, un ejemplo este hombre de Dios. Dice así, fueron halladas tus palabras. Jeremías halló las palabras de Dios, las encontró, las halló. Y dice, y yo las comí. Él las estudió, las digirió, las asimiló, las comió. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Así que, qué ejemplo este Jeremías para seguirlo, ¿sí? Para que ese gozo también sea, esta palabra de Dios sea para nosotros ese gozo, ¿sí? Para nosotros ese gozo. Ella es, la palabra de Dios a nosotros también es para gozo y alegría de nuestros corazones.
también es esta palabra de Dios dirigida a nosotros, es para gozo y alegría de nuestros corazones. Pues es la revelación del Padre Dios, de nuestro Padre Celestial, y de su gracia, su misericordia y su amor a nosotros, sus amados hijos e hijas. Así que ofrecemos a Dios, le dedicamos a Dios, llevamos a Dios las primicias del fruto del Espíritu, gozo, practicando la presencia de Dios en Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Regocijándonos en esa esperanza y en el Señor y en lo que somos, seremos, tenemos y tendremos en Él, y haciendo que la palabra de Dios, revelada a nosotros y para nosotros, more en abundancia y sea por gozo y por alegría de nuestros corazones. Ahora bien, tercer punto, consideremos ahora llevar a Dios las primicias del tercer fruto del Espíritu, paz. La última, pero no la menos importante. Inclusive es la que hace que sea sólida estas tres, ¿sí? Amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz, ¿sí? No solamente es amor, y no solamente es gozo, o no solo es amor y gozo, no más, es amor, gozo y paz. ¿Saben? Esos son estas tres frutos, y son estas tres grandes verdades, amor, gozo y paz, que hacen referencia a nuestra relación con Dios. Son estos tres frutos que se refieren a nuestra relación con Dios, que realmente lo que queremos establecer y afirmarnos en estas enseñanzas que venimos dando. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta por dónde es que va la corriente, ¿sí? El movimiento, ¿sí? Es Dios, es nuestra relación con Dios, ¿sí? La primera enseñanza fue Dios primero y ante todo, ¿sí o qué? La segunda, exaltando ¿a quién? A Dios. Y la tercera, en primer lugar, dar gracias ¿a quién? A Dios. Y aquí esta cuarta es amor, gozo y paz, que son estos tres frutos del Espíritu que hacen referencia a nuestra relación con Dios. Porque si esa relación con Dios está fuerte, firme, abunda, rica, entonces las demás relaciones van a estar ahí lo mismo, ¿sí? Van a estar bien, ¿sí? Pero si esta primera relación con Dios no está, si no estamos con ese amor, gozo y paz a flor de piel, a Dios, para con Dios, nuestra relación con Dios, entonces lo demás no va a estar tan bien tampoco, ¿sí? Entonces consideremos esta, la paz, muy tremendo, ¿sabes? Amor, gozo y paz, la tercer fruto del Espíritu. El número 3 es importantísimo, el significado número 3 es extraordinario, ¿sí? Señala o significa que algo es sólido, real, entero, completo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo, completo. ¿Sí? Todas las cosas que están especialmente definidas con el 3 están completas, enteras, están marcadas es por el número 3, como por ejemplo el tiempo es pasado, presente y futuro, completo, ¿sí? Las relaciones humanas, yo, tú, él o ella. La escritura, sujeto, predicado y objeto. Para formar una frase completa necesita el sujeto, el predicado y el objeto, ¿sí? ¿Ok? Y así es. Y cuando el 3 es usado en la Biblia, es extraordinario. Significa perfección divina, ¿sí? Y a nosotros llevar a Dios las primicias de estos 3 primeros frutos del Espíritu, amor, gozo y paz, hacemos completa, sólida, real, perfecta y divina nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Padre, ¿sí? Por eso es que esa paz es tan importante, amor, gozo y paz, las 3, ¿sí? Porque son esas 3 que hacen completa, divina esta relación con Dios, ¿sí? No es una cosa, no es una emoción, un sentimiento que viene y se va, sino que es algo completo, sólido,
verdaderos, ¿sí? Así que es extraordinario. Y mire también esta paz y lo que hace en nuestras vidas y de poderle dedicar a Dios esta paz, ¿sí? En Éxodo 5:3, no tienen que ir ahí, yo se los voy a leer. En Éxodo 5:3, un uso del número 3, en Éxodo 5:3, que creo que aplica con respecto a la paz. Éxodo 5:3 dice, y ellos dijeron, Moisés y Aarón, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Y este uso hace referencia a los hijos de Israel salir de Egipto 3 días camino hacia el desierto, ¿sí? Lo cual separaría al pueblo de Israel de Egipto. Absolutamente lo separaría. 3 días. No 1 ni 2, sino 3 días. Significa que estarían separados completamente del pueblo de Egipto, ¿sí? Y por extensión y aplicación, hoy también señala nuestra separación del mundo, esta paz, este amor, gozo y paz, ¿sí? En otras palabras, la evidencia de nuestras vidas, de estos 3 frutos y particularmente del fruto de la paz, nos distancia, nos aleja, nos separa del mundo. Así que es extraordinario, ¿sí? Y esta paz es la palabra hebrea shalom, que literalmente es un estado de estar quieto, es un estado, ¿sí? Es un estado, no es algo efímero que viene y se va, no, es un estado. Cuando algo llega a un estado es para quedarse, ¿sí? Sí, y eso está disponible, nosotros tener este fruto del Espíritu paz, un estado de paz, de estar quietos, ¿sí? Porque estamos sentados en los lugares celestiales. Nosotros ya estamos sentados, ¿sí? Reposados. Usted se sienta, está reposado, usted no está todo nervioso, usted está sentado, reposado. Nosotros estamos sentados en los celestiales, ¿sí? Y por eso podemos tener este estado de paz, de quietud en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que, mire, Salmos 46:10, vamos a Salmos 46:10, para ahí ya terminando, Salmos 46:10. Dice así, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Estemos quietos. Estar quieto es pare, haga un pare. Es suspensión de trabajo, una pausa. Es lo que deténgase. Desocúpese para. O despreocúpese para. Eso es estar quieto, ¿sí? Y uno no tiene que esperar pues a que llegue un virus para desocuparlo a uno para, ¿sí? Sí, ahorita en este tiempo, en estas circunstancias, todo el mundo paró, ¿no? Por fuerza mayor, ¿sí? Pero la palabra de Dios siempre nos ha exhortado, nos ha mandado a estar quietos, a desocuparnos para. Y el para es a conocer a Dios. Sí, desocuparnos para, ¿sí? Y esta palabra, estar quietos y conoced que yo soy Dios. Ese conocer es conocer por experiencia. Estar quietos y conocer a Dios. Qué maravillosa promesa de Dios. Realmente la única manera de conocer a Dios realmente es estar quieto, tener paz. En otras palabras, conocer por experiencia a Dios y estar quietos y tener paz van de la mano. Y esto es porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de amor, de paz. Y en su presencia hay plenitud de gozo, ¿sí? Así que estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y eso implica y requiere que aprendamos a fijar nuestra mente en Dios. Que aprendamos y disciplinemos nuestra mente a fijarla en Dios. Isaías 26:3, ahí está, en Isaías 26:3 dice así: tú guardarás
en completa ¿qué? Paz. A aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahí está, ¿sí? Cuyo pensamiento, su mente, está en Dios. Fija su mente en Dios, ¿sí? Sus pensamientos en Dios. Dirige su mente a Dios. Y eso requiere una disciplina, porque el mundo en que vivimos nos distrae constantemente. No nos deja hacerlo, ¿sí? Y si vamos a conocer a Dios, necesitamos necesitamos aprender a fijar nuestra mente en Dios, ¿sí? Por la mañana, ¿sí? La primera cosa, al despertar, lleva tus pensamientos a Dios, piensa en Dios, háblale inmediatamente, ¿sí? Háblale en lenguas, ¿sí? Háblale. Eso es lo primero, acostúmbrate a eso, ¿sí? Y luego vas haciendo tus quehaceres diarios y lleva tus pensamientos a Dios, tu mente a Dios. Cuando estás manejando en el carro, estás haciendo una fila, tú llevas tus pensamientos a Dios. Fija tus pensamientos en Dios, ¿sí? Como dice en 2 Corintios 10:5, no tienen que ir allá, pero dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Uno lo lleva, tiene que uno que aprender a renovar su mente, a hacer que su mente haga lo que uno quiere que haga su mente, ¿sí? No dejarse llevar por lo que el mundo quiere que uno piense o que uno fije su mente, ¿sí? Uno mismo determina la renovación de su mente. Todo pensamiento. Uno mismo lleva cautivo todo pensamiento. No un pensamiento cada 2 meses, 3 meses, ¿sí? Sino todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Uno debe hablarle a su mente y decirle, mente, deja de pensar así, piensa así. Eso. Si no, nunca uno va a renovar su mente, ¿sí? Es un vivir momento a momento. Uno está en control de su propia vida, de su propia mente. Y uno ha de controlar su propia voluntad y uno por su libre albedrío hace la elección que cada decisión que uno vaya a tomar va a ser edificada sobre la palabra de Dios. Así que extraordinario, ¿sí? Y finalmente Santiago 3:18. Santiago 3:18. Dice así: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia, que es el fruto del Espíritu, se siembra en paz. ¿Sí? Y queremos abundar en ese fruto del Espíritu y por lo menos en estos tres primeros: amor, gozo y paz. ¿Sí? Amor, gozo y paz. Queremos abundar en esto para con Dios y llevarle a Dios estos primeros frutos del Espíritu: amor, gozo y paz. ¿Sí? Si a ti te preguntaran, bueno, pida 3 cosas que yo te dé, ¿sí? Que Dios te mandara un ángel y el ángel te dijera, pida 3 cosas que yo te dé en esta vida. ¿Qué pedirías tú? ¿No? Esa es una buena pregunta, ¿sí? Bueno, unos por ahí seguramente inmediatamente van a responder, no, pues dinero, fama y mujeres. Y otro por ahí, pues de pronto un poquito más profundo, ¿no? Y dice, no, pues carro, casa y beca, ¿no? Para pues estar seguro, ¿sí? Otro aún más pensativo, más reflectivo, dice, no, pues prosperidad, salud y dinero, ¿sí? Pero yo les exhorto, les digo que lo mejor que usted puede pedir allí es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz. Que abunde en tu vida. Y primeramente para con Dios. Porque si nuestra relación con Dios, amor, gozo y paz, a Dios, está bien, rica, abundante, entonces las demás relaciones, la relación con uno mismo, el amor a uno mismo, el amor a los demás, la relación con los demás, va a estar rica, abundante, poderosa, ¿sí? Pero primero, amor, gozo y paz a Dios, para con Dios. Y eso es lo que Dios desea en este tiempo para nuestras vidas. Dios los bendiga. Muy bien.